Buenas tardes a todos, a todas. Pero verdaderamente el libro de Gerardo me parece un aporte extraordinario y la demora es porque estaba terminando y me voy a extender, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me parece que es un privilegio que tengamos acá en Las Piedras la presentación del libro Para los que se sueña. Me parece que es mucho más que la historia del Solís. Verdaderamente leyéndolo, pensaba mucho en Yamandú, pensaba mucho en el futuro, pensaba mucho en la responsabilidad pública, la gestión pública. Gerardo cuenta que la realidad, cuando asumió por primera vez responsabilidades públicas, él venía de la actividad y de la iniciativa de los sueños privados, lo cuenta el libro, yo no me voy a detener, ese primer gran impulso que fue presentar en el Solís nada más ni nada menos que a Andarno y a Fernando Cabrera juntos. Y todo lo que fue el esfuerzo, y hay un primer capítulo que vale la pena, el expolio, lo titula Gerardo, de todo lo que implica para el gestor y trabajador cultural el expolio, que es despojar a alguien con violencia o inequidad de lo que construye. Y es muy interesante de todo lo que estaba instalado en el Solís en aquellos tiempos que Gerardo define como expolio, cuando él empieza su tarea. Gerardo y Elena dicen, el Solís que se incendia en el 96, yo tengo... Este libro me permite reconstruir los llamados diarios telefónicos con Gonzalo todas las mañanas. Hablábamos y Gonzalo soñaba con que se le incendiara el Solís, se incendió el Camerino 23, como lo cuenta, porque estaba vetusto, deteriorado. Como también soñaba, porque en aquel momento, y en todas las tareas que vos ponés de la Dirección de Cultura, estaba el zoológico. El zoológico del Parque Lecoj y el zoológico municipal. Y Gonzalo vivía angustiado con que los monos que sabían que se escapaban de noche, un día se le escaparan y fueran por toda la ciudad. Y una noche a las 3 de la mañana lo despierta el responsable del zoológico diciendo, Gonzalo, se escaparon los monos. Y bueno, Gonzalo salió presuroso hasta el zoológico del Parque Lecoj, algunos que han ido al Parque Lecoj, aquella enorme jaula que están todos los monos, y efectivamente los monos no estaban. Y Gonzalo veía que había un montón de ojitos que miraban desde los árboles del costado. Y el director de veterinaria, que era muy amigo Pintos, el ingeniero Pintos, dijo, no, Gonzalo, tranquilo, en un rato vuelven, se están burlando de nosotros. Vuelven. Efectivamente a las 6 de la mañana estaban todos los monos adentro de la jaula. Esas cosas maravillosas de la gestión pública, pero el incendio que a Gonzalo lo tenía obsesionado, lo dice muy bien Gerardo en el libro, era el grito desesperado de aquel noble edificio. Y ahí, ese incendio, el Camerino 23, que de alguna manera ahí estaban colocadas todas las vestimentas, que como no había otro lugar, lo cuentan ustedes, lo fueron poniendo ahí. Era el lugar que había más lugar, con una especie. Buen día, quedó una lámpara prendida y se incendió. Pero acá hay varios temas que Gerardo toma. Primero, liderazgo cultural. Y esto es fundamental. El Uruguay tenía una historia, y tiene, y esto que dice Gerardo es muy importante, nunca venimos de la nada, siempre venimos sobre hombros de gente que fue construyendo. Hay construcción. Quien piensa que cuando uno llega, hace y deshace, y es el que hace, hay una historia. Y eso rescata muy bien Gerardo. La Comisión de Teatros Municipales, él nombra 3 figuras, pero podría haber mucho más: Zabala Muniz, Laura Gestarán, Hugo Balso. ¿Y qué tenía esto? Que había una red cultural instalada en el Uruguay, particularmente en Montevideo, pero también en el interior del país. Muy interesante y muy importante. Era la Escuela Municipal de Arte Dramática, era la Comedia Nacional, era la Escuela de Danza. Es decir, había toda una construcción colectiva que se recogía y se iba. Y eso hace que el Uruguay ese
del 50, del 40, del 50, tenía una trama cultural sumamente interesante. Y ahí analiza justamente Gerardo en el libro lo que plantea Justino Zavala Muniz. La compra del teatro en su momento, el Solís había sido construido por un consorcio de empresarios y fue inaugurado en 1856. La compra del teatro, la Comedia Nacional, pero la importancia de la centralidad de la cultura como un tema fundamental. Y eso a mí me parece bien importante. Ese desarrollo de políticas culturales explica la riqueza cultural de aquella gente que miró alto. Y ese legado y esa herencia cultural era de alguna manera lo que los comprometía cuando en el 96 se decide el inicio de las obras en el Teatro Solís. Y ahí hace una cuestión bien interesante Gerardo, que me parece muy importante. Los arquitectos Carlos Pascual, que recuerdo, y vos también, de las peleas constantes de Gonzalo con Carlos Pascual y Álvaro Fariña, para que bajaran, pero ellos se manejaron con tres pilares fundamentales en la construcción del nuevo Solís. Primero, el concepto patrimonial. Había un patrimonio acumulado en el Solís. No era cuestión de demolerlo, no, había en esas paredes, desde 1856 al 96, 140 años de historia acumulada que había que respetar. Todos los conceptos imprescindibles de seguridad y todo el desafío, por ejemplo, de demoler el escenario principal, hacer una nueva torre escénica, darle ese contenido fundamental de innovación, de técnica, y lo dice Gerardo, combinando lo que era el patrimonio cultural del país y del Solís con lo que era la innovación y además el aprendizaje que el mismo Gerardo relata, había recorrido en muchas oportunidades cuando salía al exterior, el conocimiento de ver cómo se hacía esto. En aquel 96, y aquí es bien interesante, Montevideo es designada capital iberoamericana de la cultura. Venía de antes, venía de las gestiones, había sido una propuesta durante el gobierno de Tabaré, pero se concreta en el 96 ya con el gobierno de Mariano. Y ahí yo lo pongo en palabras de Gerardo, no mías, porque no, me cuesta mucho hablar de Gonzalo como de otra persona, o de una persona a quien me refiero, es mi hermano y lo sigue siendo y lo será mientras viva. Una vez más Gonzalo lideraba un salto cualitativo en el ámbito de la cultura, dice Gerardo. ¿Por qué? Porque la capital iberoamericana de la cultura fue un año donde la consigna era apropiarse y poner en el centro de los montevideanos la cultura. Y pone el ejemplo, Gerardo, acordándose de aquello, en el año anterior, los 2 años anteriores, Managua había sido la capital de la cultura, pero se concentró en un mes con una carpa, con una centralidad de actividades, y aquí el salto cualitativo fue hacer un año donde la cultura y más allá fuera el centro de la actividad del país. Y se logró. En ese año, también en una cuestión maravillosa, el equipo de la Dirección de Cultura resuelve comprar el Rex, el antiguo Cine Rex, que se había transformado en una galería de vendedores ambulantes, en la enorme mayoría en forma irregular, ocupando lugares 18 y Julio Herrera, lugar central de la capital, y con todo un deterioro. Además lo dice Gerardo, que era una preocupación constante de Mariano Arana de lo que era la centralidad y el rol del centro. Se compra el Rex y ahí Gerardo sugiere, hablando con Gonzalo y con Mariano, el nombre de la sala Citarrosa. Había distintos nombres en danza que iban al pasado, Juana de Barburú y otros nombres, pero Gerardo, con un concepto me parece entrañable, porque la Citarrosa iba a ser para la música popular, sugiere, ¿y por qué no?,
la Sala Citarrosa, y fue la Sala Citarrosa, y lo más importante es que de la Sala Citarrosa se apropió no solo de la música popular, sino que se apropió la gente, fue el gesto distintivo de la gente, y eso a mí me parece fundamental. Allí en la Sala Citarrosa, la gestión de la comisión administradora, fíjense que la sugerencia de la comisión administradora que se hizo en aquel momento era Fernando Cabrera, Daniel Biglietti y Fernando Condo. Y un director por concurso que lo gana Gerardo, 6 pasantes, un administrador y a la cancha. Y ahí Gerardo establece una cuestión que a mí me parece el paradigma del empleado público y la responsabilidad del empleado público. Gerardo dice, había que trabajar mucho y mucho, no me daba el tiempo desde que empezó. La responsabilidad que tenía entre manos como servidor público, de alguna manera superar la cultura de la inmovilidad, superar la cultura de lo mediocre y apuntar siempre a más. A mí me parece tan importante esto de que la responsabilidad pública es un tema que no nos da el tiempo, que es trabajar mucho y seguir siempre cada día desbordado de la responsabilidad que supone una responsabilidad al frente de la gestión pública. Lo conoce Yamandú porque nosotros en el primer periodo instalamos una consigna y algunos de los compañeros que están por acá, 24 horas por 24 horas. Eso es la gestión pública. Militancia, en este caso, cultural, pero enorme responsabilidad de superar la inmovilidad, superar el expolio, superar todo eso que hace a una estructura que no deja moverse, al contrario, apuntar a la excelencia. También ahí, bueno, lo dice Gerardo, el paradigma del empleado público desde la dirección de concurso a la militancia cultural. Y ahí hay un tema que a mí me parece bien importante lo que aporta Gerardo en el libro, que es los Felipes. Y eso me pareció excelente el aporte. Gerardo sale a recorrer, tiene un periodo ahí y también tiene que ver con las responsabilidades públicas. Porque vale la pena, queridos compañeros, amigos que están acá, Gerardo cuando termina, fíjense, su primer periodo de trabajo público con Gonzalo en 1996-2000, Mariano en el 2000 le dice, Gerardo, hay distintas responsabilidades políticas y distintas propuestas políticas, vos no vas a seguir en la intendencia, 2000. Y entonces queda ese periodo, Gerardo sale con Laura Canora, una propuesta cultural en todo el país, llamás a 73 teatros, de las cuales la mayoría te contesta, oh mira, acá hay un supermercado ahora. La realidad del interior, el teatro convertido en el supermercado, en un templo religioso. Y ahí Gerardo dice una cosa maravillosa, los Felipes, la gira que proponen tiene un giro de vuelta cuando en Paysandú hay un Felipe que se pone un gestor cultural no formado, pero gestor cultural natural en Paysandú, de un centro bar, música, etc. Y la sociedad de Felipe le genera que en Paysandú es un éxito, se abre el teatro y así sucede. La gestión cultural, sin los Felipes, es decir, que en cada pueblo haya quienes se apropian de la gestión cultural, no camina. Gerardo lo dijo en las reuniones de los miércoles, el Solís que soñamos en Montevideo, y aquí quiero hablar de dos figuras, Gerardo, que tú nombrás, aparte de ese equipo, Álvaro Méndez, Osvaldo Ferreira, Gerardo Bugarín, dos figuras claves. Una pedrense, que tampoco conocemos, mucho en su dimensión, Héctor Manuel Vidal, director de la Comedia Nacional, fue tal vez uno de los grandes gestores de teatro de nuestro país y nació en Las Piedras y siempre reivindicaba su condición de pedrense de verdad. Las últimas veces nos encontramos y me preguntaban, los Vidales, una familia de toda la vida acá en Las Piedras, y era también muy apropiado de esas historias que se van transmitiendo en la comarca. Y Federico García Vigil, son dos puntales de esa etapa
que quiero homenajear acá porque me parece fundamental. Y ahí plantea, en esa reunión de los miércoles, 4 puntos de cuando estamos en la gestión pública: reflexión, investigación, proyección, prospección. Es decir, reflexionar, investigar, proyectar y hacer el trabajo prospectivo hacia el cual vamos. Son definiciones básicas para la gestión del Solís. Gerardo dice, fue el faro, porque mirá que le pegaron en ese periodo de tiempo, que se construía el Solís, que la sala cerrada, que para cuándo, un gobierno nacional que nunca le dio un peso a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, los actores políticos de Montevideo reclamaban de cuándo, cómo, qué pasaba. Entonces, haber tenido ese faro, ese proyecto de los miércoles, alumbrar el camino, superar las contras, un texto que para ellos era sagrado y fundamentalmente que siempre tenemos que tener presente en la gestión pública, mantener el temple. Si tenemos claro hacia dónde vamos, mantengamos el temple. El 1 de enero del 2004, me corregirán las fechas, Gerardo asume, ahí habías en el 2001 ganado la dirección por concurso, la dirección de la Citarrosa, y el 1 de enero del 2004 empieza la gestión ya nombrado como director del proyecto Solís. Acá dice una cosa también para la gestión pública y sobre todo nosotros en el interior. Lo dice Gerardo muy bien. El Solís fue, con esa progresión, un salto cualitativo de ese Uruguay que dice, lo atamos con alambre y las cosas van saliendo. Es muy lindo, en Rocha, un libro de Dicandia que habla de los rochenses, atadito con alambre, a la excelencia. Es posible en el Uruguay planificar, construir y proyectar con excelencia. Y eso fue el Solís. Eso fue el Solís. A mí me parece fundamental. En medio, además, fíjense que la construcción de Solís era 2002-2003, en medio de la mayor crisis económica que el país vivía. Y permanentemente se planteaba la dicotomía, desde la derecha pegándole al proyecto, lo que costaba, lo que no costaba, y desde nuestras propias filas, diciendo, porque con razón lo había instalado Tabaré cuando empezó su gobierno, entre tapar un pozo y dar un vaso de leche, damos un vaso de leche. Pero aquí, ya más de 10 años, cada 15 años, de gobierno departamental en Montevideo, se planteaba entre un vaso de leche y construir el Solís. En un dilema antagónico que no debe existir. Porque la cultura es un proceso permanente, es un sentido de país, es un sentido democrático, es un sentido republicano, es un sentido de ciudadanía. El Solís estuvo del primer día planteado como un tema central, accesibilidad democrática, lo dice Gerardo, y el foco en los ciudadanos. Esas 53 visitas abiertas a la comunidad, a mí me parecen muy importantes. Se discutía si el concurso sí o no, lo sabemos muy bien, estaba Marlene por ahí cuando empezamos el proceso alarico acá, de profesionalización, se discute en la responsabilidad política si el concurso sí o no. Y a mí me reprodujo muy puntualmente que una edila colorada le cuestionaba a Gerardo y tuvieron que ir varias veces de por qué Gerardo había sido electo director del proyecto Solís, después lo ganó por concurso, por decisión de la dirección política, había que hacerlo en ese momento. Una edil colorada que desde luego no era la característica de la gestión municipal anterior. Y Gerardo dice una cuestión muy importante. Perdón, ya estoy terminando. Tenemos un sistema político que nos dice valorar mucho la cultura, pero que siempre pospone todas las decisiones importantes en este terreno. Y esto para mí es fundamental al futuro. Y también, si ustedes quieren, como autocrítica, porque de alguna manera ninguno de nosotros puede venir acá y decir las cosas sin hacer la autocrítica que corresponde. Tenemos un sistema político que dice valorar mucho la cultura, pero que siempre
pospone todas las decisiones importantes en este terreno, o resuelve las cosas a medias a modo de saludo a la bandera. Dice Gerardo, y dice y anuncia, espero que lo concrete, habrá que escribir un libro sobre eso. Nos parece clave lo técnico, la seguridad, el patrimonio, lo democrático, lo republicano, la igualdad, que todo un país abrace un proyecto. Y a mí me parece que ese gran desafío, Yamatú, pensando al futuro, que todo el país abrace un proyecto cultural de nación, republicano, democrático, equitativo. El Solís puso un plan estratégico, innovación, oferta artística de calidad, empresa cultural, alta ocupación, comunicación, para mí fue fundamental. Y ese símbolo que cuando vamos por Montevideo Los Pedrenses, a mí me encanta ver, que es la farola encendida, que hay función. Aquella farola que venía del siglo pasado, hoy cuando uno pasa por Montevideo y ve la farola encendida del Solís, nos parece fundamental. Entonces el libro nos cuenta con mucha sinceridad un modelo de gestión, no voy a entrar en esto, de todo lo que hicieron, trabajamos mucho, pero mucho, y lo hicimos como si fuera hecho por el doble del personal que teníamos. Todo orientado a la satisfacción del ciudadano. Hay una mención en Eida de León, que la conocemos bien, que se puso al hombro terminar el teatro. Y yo termino con algo que lo cuenta Gerardo, que para mí define a Gonzalo. Lo define tal cual. Gonzalo era un gran lector, un gran estudioso, de mucha permanente proyección, con mucho rigor, con mucho método, con mucha sistematización. Heredó todas esas características que en lo personal no heredé, pero era de un enorme rigor intelectual y de una gran profundidad en lo que se planteaba. Cada vez que planteaba una etapa, se lo planteaba en ese sentido. Pero al mismo tiempo de una enorme sensibilidad y cercanía. Lo cuenta Gerardo en el libro. Recuerdo que esa noche me lo contó Gonzalo. Gonzalo propone que el día anterior a la inauguración de Solís, que era el 25 de agosto, como había sido en 1856, era bueno invitar a los trabajadores que habían hecho el Solís, a los trabajadores que habían construido en esta etapa con un gran esfuerzo, que habían llegado en tiempo y forma. Y el 24 de agosto, 1000 trabajadores con su familia inauguraron el Solís. Eso fue maravilloso, la emoción que tenía cada uno. Gerardo lo vivió, yo lo escuché por los cuentos de Gonzalo, la emoción que tenía cada trabajador que fue con su familia a decir, esto lo hicimos nosotros. Fue eso de que se apropie el pueblo de las políticas culturales. A mí me parece que ese fue una iniciativa formidable, que hasta ahora siempre se emocionó Gonzalo de eso, y Gerardo lo cuenta. Fue muy bueno además porque se puso en escena, tú lo contás, mirando todos los detalles, hasta con algo que se te pegó, estabas mirando por ahí, dijiste, la pintura todavía no está fresca. Pero eso me parece que define a Gonzalo. El arte de programar, la sustentabilidad, el cuidar a los artistas. Y un franco complicado de la gestión de la cultura, la soberbia y la comodidad. Lo dice Gerardo con muchas asignaturas pendientes. Quiero aquí, brevísimo, sobre todo que hay compañeros de gestión, homenajear a Leonel Dárdano, que fue quien puso al frente bien, muchas características de esto, porque Gerardo dice al final, poner los personajes adecuados al frente de las organizaciones culturales. Creo, Yamatú, que eso fue un acierto en su momento en el Politeama, ponerlo a Gerardo, generar el marco normativo, es decir, que la gestión sea eficiente y fluida. Y punto 3, y esto también la característica, vocación de servicio público. Somos servidores públicos. Esa es la herramienta de la construcción de la ciudadanía, de la sociedad, de la vida plena. Vida plena o vida buena, en ese concepto aristotélico
la eudaimonia, vida buena. Me parece que esa es la esencia de este libro, Un pueblo al Solís, y agradezco mucho, Gerardo y Elena, que en este libro esté presente. Muchas gracias. Yo tengo la suerte de que ni bien salió el libro, Gerardo me lo mandó firmadito y todo. Como este libro apunta a un hecho, a una situación, y a su vez alude a algunos personajes, concretamente quienes estamos en esto de la gestión política, tenemos claro, bastante claro, los aportes de gente como Gonzalo. Yo creo que hay momentos donde uno siente que hay un calorcito acogedor, ¿no? Como que alguien prendió una fogata, y esos fueron tiempos donde algunas fogatas empezaron a prender, y hoy vas mirando el paisaje montevideano y la torre ejecutiva está ahí. Pero yo, que tengo unos cuantos años, yo me acuerdo lo que era aquello, ¿no? Pero al igual que lo del Solís, o bueno, lo del Sodre. Entonces yo cerré los ojos y bueno, y hoy ves el Politeama, el Mació, y cerré los ojos, y hubo un Uruguay, después hubo otro. O sea, imaginemos, incendio, ¿te acordás el del mercado? Bueno, amigo Espinoglio, que tuvo que lidiar con eso. Hoy ya no está la unidad alimentaria. Recordemos, quienes somos más grandes, ¿cómo era aquel Uruguay donde qué se va a poder? Si uno analiza del año 55 al 2004, Uruguay era el país que menos crecía en inversión en América Latina. De golpe, ¡pum! Ahí hubo una fogatita prendida en Montevideo, y en este lado de la gestión que tiene que ver con la cultura. Y yo creo que la ciencia o la clave está, porque después las fogatas se pueden apagar un poco, puede venir un chaparrón. El tema es que siempre tiene que haber alguien que case la antorcha y la pase. Porque hay gente que de repente queremos que la fogata sea bien fuerte para iluminarnos. Después están aquellos que se preocupan porque otros puedan trasladar ese fueguito, que a veces parece como que se apagara, y lo pueda prender en otro lado. Lo que siempre entendí de Gonzalo es que era de esos tipos, y las veces que pude hablar con él y la transmisión que Marco me hacía de las cosas de Gonzalo y de su forma y su vida, era de esos tipos que trataba de siempre que la antorcha, y ni que hablar de mi antecesor como intendente. No es el tema hoy, pero si hay alguien que entiende que la historia está y que el calorcito se sostiene, tratando de que alguien lo vuelva a agarrar, lo agarren, lo sostengan y lo mantengan vivo. Y se apagó aquello, pero se prendió acá y se prende allá. Y cuando vos tenés la sensación de que tenés frío porque aquello está bajando, hay alguno que... Y entendí que cuando Gerardo me mandó el libro, me estaba también entregando un palito para que donde nos toca estar, seamos capaces de mantener eso que muchos aprendieron de Gonzalo, yo aprendí de Marcos, pero que todos, o muchos de los que estamos acá, aprendimos de muchos de ustedes que nos piden, por favor, mantengamos el calor. Gracias, y lo leeremos. Gracias, Yamandú. Bueno, la idea es